La inmoral vida de Rasputín y su espantosa muerte. ¿Quién fue realmente Grigori Rasputín, el hombre que desafió al poder de los zares y sembró el caos en la Rusia imperial? Su vida estuvo marcada por una influencia mística que muchos temían y otros veneraban, mientras que su muerte fue tan macabra y llena de misterio que aún hoy resuena en la historia. ¿Qué secretos guardaba este hombre que llegó a estar tan cerca de la familia Romanov? ¿Cómo es que un solo hombre pudo cambiar el destino de un imperio? Acompáñame mientras desentrañamos la oscura leyenda de Rasputín y descubrimos por qué su vida y muerte siguen siendo un enigma aterrador. Grigori Yefimovich Rasputín nació en una pequeña aldea siberiana llamada Pokrovskoye, a orillas del río Tura, un lugar envuelto en el silencio de la vasta estepa rusa. La fecha de su nacimiento es incierta, pero se estima que ocurrió alrededor del año 1869, en un entorno humilde y rudimentario, donde la vida se desarrollaba al ritmo lento de las estaciones. Desde muy joven, Rasputín se destacó por su carácter inquietante y su carisma, rasgos que parecían predestinarlo para una vida fuera de lo común. El pequeño Grigori, hijo de campesinos, creció en un hogar donde la religión ortodoxa era el pilar central de la vida cotidiana, y donde los relatos de santos y mártires se entrelazaban con las leyendas locales sobre hechiceros y espíritus. A medida que crecía, Rasputín comenzó a mostrar comportamientos que inquietaban a sus vecinos. Se decía que tenía visiones y que era capaz de leer los pensamientos de quienes lo rodeaban, habilidades que algunos interpretaban como dones divinos y otros como signos de una mente perturbada. A los 19 años, se casó con Praskovia Dubrovina, una joven campesina con quien tendría varios hijos, aunque la vida doméstica nunca fue suficiente para Rasputín. Sentía una insaciable sed de espiritualidad, un llamado interno que lo empujaba a buscar respuestas más allá de las enseñanzas tradicionales. Este deseo lo llevó a emprender una serie de peregrinaciones a los monasterios más sagrados de Rusia, donde buscaba la guía de los eremitas y los monjes ascéticos. Sin embargo, no fue en estos centros religiosos donde Rasputín encontró su camino, sino en las profundidades de su propia psique, donde comenzó a desarrollar una visión muy personal de la fe. Influenciado por el misticismo de la secta de los Glistí, un grupo herético que promovía la flagelación y los rituales extáticos como medio para alcanzar la purificación espiritual, Rasputín comenzó a adquirir fama como un hombre de Dios, con un enfoque poco ortodoxo. Durante estos años de peregrinación, Rasputín se transformó de un campesino desconocido en un personaje cada vez más influyente. Su reputación como un hombre santo creció a medida que sus supuestos poderes de curación y sus visiones proféticas se extendieron por las aldeas y ciudades de Rusia. Atraía tanto a creyentes devotos como a aquellos que buscaban respuestas a sus problemas más terrenales. Rasputín, con su imponente figura, su barba desaliñada y sus ojos penetrantes, ejercía una fascinación casi hipnótica sobre quienes lo conocían. Sin embargo, a pesar de la creciente popularidad, su vida personal estaba lejos de ser la de un santo ascético. Se sabía que llevaba una vida disoluta, marcada por el alcohol y las relaciones promiscuas, lo que generaba un aura de contradicción que solo aumentaba el misterio que lo rodeaba. A principios del siglo XX, Rasputín llegó a San Petersburgo, la capital imperial de Rusia, una ciudad que en ese entonces era el centro neurálgico del poder y la cultura del imperio. Su llegada coincidió con un momento de gran agitación social y política, en el que el régimen zarista enfrentaba crecientes desafíos desde todos los frentes. La guerra ruso-japonesa, que culminó en una humillante derrota para Rusia en 1905, había dejado al país en una profunda crisis, y la agitación revolucionaria comenzaba a tomar fuerza en las calles y fábricas. Fue en este contexto que Rasputín logró penetrar en los círculos más altos de la sociedad, utilizando su carisma y supuesta santidad para ganarse el favor de la aristocracia. El punto de inflexión en la vida de Rasputín ocurrió cuando fue presentado a la zarina Alejandra Fiodorovna, esposa del zar Nicolás II. La zarina, profundamente religiosa y desesperada por encontrar alivio para su hijo, el zarevich Alexei, que padecía hemofilia, vio en Rasputín un instrumento divino para la salvación de su hijo.
La enfermedad del joven heredero era un secreto cuidadosamente guardado y cualquier esperanza de cura era recibida con fervor. Rasputín, aprovechando esta oportunidad, se convirtió rápidamente en un confidente cercano de la familia imperial, especialmente de la zarina, quien creía firmemente en sus capacidades curativas. El control que Rasputín ejercía sobre la familia Románov aumentó con el tiempo, lo que le permitió influir en asuntos de Estado y en la política del imperio. Su influencia sobre la zarina era tan poderosa que muchos en la corte comenzaron a verlo como una amenaza directa al orden establecido. Rasputín se rodeaba de seguidores leales, quienes lo veían como un profeta y un mesías, mientras que sus enemigos lo acusaban de ser un charlatán, un corruptor y un manipulador que usaba su posición para satisfacer sus deseos personales. A medida que su poder crecía, también lo hacía su lista de enemigos. Los rumores sobre la vida privada de Rasputín, que ya era objeto de escándalo, se multiplicaban en los salones y pasillos de la aristocracia. Se decía que mantenía relaciones ilícitas con mujeres de la alta sociedad, incluidas, según los más audaces, las propias hijas del zar. Su figura se convirtió en un símbolo de la decadencia de la corte imperial, y muchos comenzaron a atribuirle la culpa de los males que aquejaban al país. Sin embargo, a pesar de la creciente oposición, Rasputín parecía inquebrantable, protegido por la fe ciega de la zarina y su conexión con el heredero al trono. La relación entre Rasputín y la familia Románov se fortaleció aún más cuando logró, según los testimonios de la época, aliviar los síntomas del zarevich durante una crisis particularmente grave. Este hecho consolidó su posición en la corte, pero también selló su destino, ya que lo convirtió en un objetivo aún más peligroso para aquellos que veían su influencia como una amenaza para el futuro de Rusia. Mientras el imperio se desmoronaba bajo el peso de la guerra y la revolución, Rasputín se mantuvo firme en su posición, alimentando su propia leyenda con cada acto, cada palabra y cada milagro atribuido a su intervención. Sin embargo, el creciente descontento con la figura de Rasputín no se limitaba a la nobleza. También en las calles de San Petersburgo, su nombre comenzó a ser pronunciado con odio y desprecio, considerado por muchos como el símbolo de todo lo que estaba mal en el régimen zarista. Se le atribuía la culpa de las derrotas militares, de la hambruna que asolaba el país y de la corrupción que minaba las bases del Estado. Rasputín, a pesar de su poder, era un hombre cada vez más aislado, rodeado por un círculo de seguidores que lo veneraban, pero también consciente de que su influencia lo había convertido en el hombre más odiado de Rusia. La primera mitad de la vida de Rasputín fue, en muchos sentidos, una acumulación de poder y misterio. Desde sus humildes comienzos en una aldea siberiana hasta su ascenso a la cúspide del poder en la corte imperial, su historia está impregnada de episodios que desafían la razón y la lógica. Un hombre que, a través de su carisma, supuestos milagros y una visión muy personal de la fe, logró convertirse en una de las figuras más influyentes y controvertidas de su tiempo. Pero esta ascensión, que parecía imparable, estaba destinada a encontrar un final tan violento y oscuro como la vida misma de Rasputín. Mientras Rasputín se afianzaba en su posición, los días del Imperio ruso estaban contados. La presión interna y externa sobre el zar Nicolás II se intensificaba, y el resentimiento hacia Rasputín se convertía en un catalizador para aquellos que buscaban un cambio drástico en la dirección del país. La figura del monje loco, que había llegado a ser un pilar del poder imperial, se estaba convirtiendo en el principal objetivo de las fuerzas que querían derribar a la monarquía. Pero Rasputín, con su peculiar mezcla de misticismo y pragmatismo, no mostraba señales de temor, como si presintiera que su destino ya estaba sellado y que su legado, para bien o para mal, perduraría mucho más allá de su propia muerte. Con cada paso que daba, Rasputín se adentraba más en el laberinto del poder, un laberinto que lo llevaría, inevitablemente, hacia su caída. Pero antes de que ese final llegara, su influencia seguiría creciendo, como una sombra que se extendía sobre todo el imperio, oscureciendo no solo su propio destino, sino también el de la dinastía Románov y el de la Rusia que estaba al borde del abismo. Así, en este primer acto de su vida, Rasputín pasó de ser un simple campesino siberiano a convertirse en el enigma más grande de la corte rusa, un hombre cuya vida y acciones
serían recordadas como uno de los episodios más intrigantes y controvertidos de la historia. Antes de continuar con esta fascinante historia de intriga y poder, te invito a suscribirte a este canal y darle like a este video. Así no te perderás ningún detalle de las historias más enigmáticas y sorprendentes de la historia. Ahora, sin más preámbulos, continuemos con la segunda parte de esta asombrosa historia. A medida que el año 1916 avanzaba, el Imperio ruso se encontraba al borde del colapso. La Primera Guerra Mundial estaba desgastando a la nación. Las derrotas en el frente se acumulaban, y la hambruna y la pobreza hacían estragos entre la población. En este contexto de desesperación, la figura de Rasputín se había convertido en un símbolo de todo lo que estaba mal en el régimen zarista. Se le acusaba de ser el responsable de las malas decisiones que tomaba la familia imperial, de corromper a la zarina y de tener una influencia nefasta sobre el zar Nicolás II, quien cada vez parecía más desconectado de la realidad que vivía su país. Los enemigos de Rasputín, tanto dentro como fuera de la corte, comenzaban a urdir planes para deshacerse de él. Estos complots estaban alimentados por el temor de que su influencia pudiera prolongar el sufrimiento de Rusia, o peor aún, precipitar la caída del imperio. En este ambiente de conspiraciones, un grupo de nobles liderados por el príncipe Félix Yusupov, el gran duque Dmitri Pavlovich y el político Vladimir Purishkevich decidieron tomar cartas en el asunto. Estos hombres creían que eliminando a Rasputín podrían salvar a Rusia y al zar de la destrucción inminente. La noche del 17 de diciembre de 1916, Rasputín fue invitado al palacio de Yusupov bajo el pretexto de una cena privada. Sin sospechar lo que se tramaba, Rasputín aceptó la invitación, confiado en su relación con la aristocracia y su creencia de que estaba protegido por el destino. Al llegar al palacio, fue conducido a un sótano donde Yusupov le ofreció pastelitos y vino, ambos envenenados con cianuro. Increíblemente, y para la sorpresa de sus asesinos, el veneno no tuvo ningún efecto visible en Rasputín, quien continuó conversando y comiendo como si nada. Desesperados y desconcertados, los conspiradores decidieron tomar medidas más drásticas. Yusupov sacó un revólver y disparó a Rasputín a quemarropa, dejándolo tendido en el suelo. Creyendo que finalmente lo habían matado, los conspiradores subieron al piso superior para planear el siguiente paso. Sin embargo, cuando Yusupov regresó al sótano para revisar el cuerpo, encontró a Rasputín intentando levantarse, susurrando maldiciones y con una mirada llena de rabia. En un ataque de pánico, Yusupov y los otros conspiradores dispararon varias veces más, alcanzando a Rasputín en la espalda y la cabeza. Aún después de recibir múltiples disparos, Rasputín seguía mostrando señales de vida. Finalmente, fue golpeado en la cabeza con una barra de metal y su cuerpo, apenas vivo, fue envuelto en una alfombra y llevado al río Nevá, donde fue arrojado al agua helada. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado bajo el hielo, y la autopsia reveló que aunque había sido envenenado, disparado y golpeado, la causa final de su muerte había sido ahogamiento, lo que sugirió que Rasputín, de alguna manera, aún estaba vivo cuando fue arrojado al río. La muerte de Rasputín, con su mezcla de horror y resistencia sobrehumana, se convirtió en un último capítulo acorde con la leyenda que había construido durante su vida. A pesar de sus enemigos, Rasputín había logrado sobrevivir a todos los intentos de eliminarlo hasta aquel fatídico día. Y su asesinato solo sirvió para alimentar más la fascinación en torno a su figura. Su cuerpo fue enterrado en las afueras de San Petersburgo, pero no pasó mucho tiempo antes de que su tumba fuera profanada y sus restos quemados por las fuerzas revolucionarias que veían en él un símbolo del régimen corrupto que estaban decididos a destruir. La caída de Rasputín no salvó al Imperio ruso. Apenas unos meses después de su muerte, la Revolución de febrero de 1917 llevó a la abdicación del zar Nicolás II y al fin de la dinastía Romanov. El país se sumió en una guerra civil que culminó con la consolidación del poder bolchevique y el establecimiento de la Unión Soviética. La figura de Rasputín quedó así inmortalizada en la historia como el hombre que, desde las sombras, había contribuido a la caída de uno de los imperios más poderosos del mundo. La vida y muerte de Grigori Rasputín
Son una lección de cómo el poder, el carisma y la superstición pueden converger para crear figuras cuya influencia trasciende su propio tiempo. Rasputín, un campesino convertido en místico, logró posicionarse en el corazón del poder imperial ruso y aunque su final fue trágico y violento, su legado persiste como un recordatorio de las complejidades de la naturaleza humana y el peligro de aquellos que ejercen un poder sin restricciones. Si te ha fascinado esta historia, asegúrate de suscribirte al canal y darle like al video. Así podrás seguir descubriendo más relatos sobre las figuras más enigmáticas y controversiales de la historia. Nos vemos en la próxima.